y es acerca de la palabra compasión. Amén. ¿Les habla algo la palabra compasión? Amén. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, entonces vamos a aprender, este es el tema esta noche, aprender de la compasión de Jesús, de la compasión de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias porque tú eres bueno, maravilloso y precioso. Te pedimos, Dios, que esta noche tú seas ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Toma el control totalmente, Padre eterno, y cada uno de los que nos oyen también, Señor, a través, Dios, del Facebook, Señor, de cada lugar donde estamos transmitiendo, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Seas tú esta noche hablándonos, ministrándonos con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: Amén. amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a mirar esta noche y vamos a ir a el texto central que vamos a estudiar, y es Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, y vamos al versículo 13. Mateo capítulo 14, versículo 13. Cuando esté ahí me dice amén. Amén, amén. Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Vamos a leer con la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, diga conmigo, una gran multitud, La gran multitud. y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anocheció, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud. Era el consejo de los discípulos para Jesús, para que vayan por las aldeas y compren de qué comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comenzaron todos y se saciaron. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobraba de los pedacitos de 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Amén. Qué bendición. Maravilloso lo que hace Jesús. Amén. Amén. Es el mismo Jesús de hoy. Es el mismo Jesús de este mismo tiempo, que tiene compasión. Entonces, quiero leerles algo acá a forma de introducción. Dice: ¿qué es la compasión? Es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro. En hebreo, la palabra compasión significa raham, que indica muestra de misericordia. Amén. ¿Muestra de qué? De misericordia. Raham. Esto significa la palabra en hebreo, la compasión. Y Jesús nos quiere enseñar esta noche acerca de la compasión. ¿Por qué, amados? Porque estamos en unos momentos difíciles donde
Él espera que nosotros como iglesia podamos mostrar la compasión. Amén. La compasión ¿de quién? De Jesús hacia los perdidos, hacia los necesitados. Y hoy tendremos 5 puntos muy importantes. Hoy. Y vamos a mirar el primer punto. Está en el versículo 14. Vamos a mirar el versículo 14 de la lectura que tuvimos ahí en Mateo. Vamos al versículo 14. Dice: y saliendo Jesús vio una gran ¿qué? Multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban ¿qué? Enfermos. No solamente los alimentó de pan, no solamente los sació, sino que también ¿qué? Los sanó. ¿Usted cree que es el mismo Jesús que hoy está sanando? Amén. Y que está teniendo compasión también del hambriento, el que tiene necesidad. Este primer punto dice así: Jesús les demostró la compasión por los necesitados. ¿Qué hizo Jesús? Les demostró. ¿A quiénes les demostró? A los discípulos, aquellos que estaban con él, aquellos que le dieron una recomendación. ¿Cuál era la recomendación? Jesús, ya la hora es avanzada, ¿por qué no los mandas para que vayan por las aldeas y que compran de comer ellos? Pero hay veces que se nos olvida que nosotros estamos ¿con quién? Con el Dios Todopoderoso Eterno, amén. El que tiene compasión de cada uno de nosotros y de todo aquel que tiene necesidad. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar ahí rápidamente Lucas capítulo 7, versículos 13 y 15. Lucas capítulo 7, hay una historia muy especial. Lucas capítulo 7, versículo 13 al 15. Hay una historia muy especial y dice, ¿estamos ahí? Amén. Lucas capítulo 7, verso 13. Amén. Dice la palabra poderosa de Dios: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Estamos hablando de la viuda de Naín. Amén. Ella estaba llorando. ¿Por qué? Porque su hijo había muerto, ¿cierto? Y era único hijo. Y ella estaba llorando. Y dice: y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio ¿a quién? A su madre. Amén. Entonces, ¿qué hace la compasión de Jesús? Resucita. Amén. Gloria a Dios. La compasión de Jesús resucita. Porque allí había una mujer que estaba ¿qué? Estaba acongojada, estaba triste, estaba angustiada porque había perdido a su único hijo. Y entonces no iba a tener ya a su compañía, a su hijo. Y como cualquier madre se siente triste, angustiada. Amén. O cualquier padre. Y Jesús dice que llega allí y toca el féretro y dice: hijo, levántate. Jesús, el Dios Todopoderoso, con la compasión, le da una orden a la muerte para que haya resurrección. En el nombre de Jesús. Ese es nuestro Jesús maravilloso y precioso. Amén. Entonces, la resurrección del hijo de la viuda de Naín fue ¿por qué? Porque Jesús vio a esta mujer llorando y tuvo compasión. Aleluya. Así como tiene compasión de muchos en esta noche, y los va a sanar y los va a liberar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 20. Vamos a tener varias citas. Mateo capítulo 20, para que miremos lo que es la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 20, versículo 34. Mateo 20, 34. Cuando estemos ahí me dice amén. Amén. Listo. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibió la vista y le siguieron. Dice que habían dos ciegos. ¿Y Jesús qué hizo? Les tocó las vistas y al momento, ¿ellos qué? Fueron sanados porque tuvo compasión de ellos. Seguimos viendo la compasión de Jesús haciendo sanidades. Amén.
Por eso hoy es día para que le digamos también al Señor: Señor, ten compasión de mi enfermedad, de mi problema, porque tú eres grande y poderoso y puedes sanar en esa compasión misericordiosa de Dios. Amén. Asimismo, tú y yo debemos de tener compasión por un enfermo, por alguien que está angustiado, triste, y podemos orar por esa persona, y Jesús se va a encargar de hacer lo que Él tiene que hacer, la sanidad. Amén. Pero nosotros ejercer lo que es la compasión que Jesús nos enseña. Amén, hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 34. Vamos a ver otro acto de compasión de Jesús. En Marcos capítulo 6, versículo 34. Un poco más adelante. Marcos capítulo 6, versículo 34, mis amados. Amén. Marcos 6:34 dice la palabra del Señor: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mira lo que hace también la compasión de Dios. La compasión de Dios no solamente para sanidad, no solamente para dar alimento, sino también ¿para qué? Para enseñar. Amén. Y Jesús manejó allí esto tan hermoso, la compasión. Bendito sea el Señor. Y dice que Jesús tiene compasión de las multitudes, porque son como ovejas sin pastor. Son como ovejas que están descarriadas. Hoy hay muchas ovejas. Créame que hoy hay muchas ovejas que andan sin pastor, que andan sin conocimiento de la palabra de Dios, sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento de la justicia, de un Dios que los ama, que los puede perdonar, que los puede guiar y que los puede limpiar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar el segundo punto y vamos de nuevo a Mateo en el versículo 15. Mateo capítulo 14, versículo 15. Y vamos a mirar de nuevo allí, y este segundo punto dice: los discípulos dan a conocer cómo es la compasión de ellos por el prójimo y se sobrepasan con Jesús. Los discípulos ¿qué? Dan a conocer cuál es la compasión de ellos y se sobrepasan con Jesús. En el versículo 15 de Mateo capítulo 14, en el versículo 15, mire pues lo que dice de ellos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos de Jesús, diciendo: el lugar es desierto y la hora ¿qué? Ya pasada. ¿Despida a quién? Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren ¿de qué? De comer. Esa es la compasión del hombre. Esa es la compasión humana. Es contraria a la de Jesús, ¿sí o no? Ellos, los discípulos, estaban preocupados porque el lugar era desierto, pero no se preocupaban porque había una gran multitud ahí que tenían hambre. Gente que venían de otras ciudades caminando, lo dice la palabra. Y las ciudades estaban lejos. Y las ciudades estaban lejos. Esta gente ya llevaba más de 3 días con Jesús, escuchando la palabra. Amados, hoy cuánto nos cuesta venir a un culto. Hoy cuánto nos cuesta sacar 1 hora para venir a escuchar la palabra del Señor. Amén. Sabiendo que la compasión de Dios es tan grande y tan maravillosa. Entonces, ¿qué pasa allí? Entonces, este segundo punto dice: los discípulos dan a conocer cómo es la compasión de ellos por el prójimo, y se sobrepasaban con Jesús. ¿Por qué se sobrepasaban? Porque ellos no tenían esa autoridad para mandar a Jesús a tomar decisiones. Muchas veces nosotros, por falta de manejar una compasión como la que el Señor nos enseña, pensamos o le decimos a alguien: las cosas son así de fáciles, vaya ore, vaya tal cosa, o tal día vaya a la iglesia. No, amados, es un tiempo para tener ¿qué? Compasión. Amén. Porque ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios de misericordia. Y vamos a Marcos capítulo 3. Vamos a mirar aquí en Marcos. Seguimos aprendiendo de Jesús
Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Amén. Amén. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar ¿qué? Fuera demonios. Estos son los que Jesús les está diciendo a ellos que es importante tener compasión, ¿sí? Entonces Jesús les da autoridad en algunas cosas a sus discípulos, pero no en todo. Hay que tener cuidado de querer que el Señor haga lo que yo quiero. Al contrario, debemos de hacer su ¿qué? Su voluntad. Amén. Aquí estamos viendo a Jesús enseñando, empoderando a sus discípulos, a los apóstoles, empoderándolos. Amén. Pero a través de esto, Jesús quiere que ellos tengan ¿qué? Compasión. Amén, hermanos. Amén. Dice, aquí hay una nota muy importante, dice, hay que tener cuidado con la actitud delegada por Dios. Hay que tener ¿qué? Cuidado con la actitud delegada por ¿quién? Por Dios, amén. Porque Él nos delega. ¿Para qué? Para que hagamos cosas como las que Él hizo. Porque Él dijo, aún cosas mayores harán en mi nombre, amén. Entonces, esa compasión que usted y yo debemos de manejar aún debe ser mayor, amén. Y mucho más ahora que hay multitudes que se están perdiendo día tras día por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta del conocimiento de la verdad y de la justicia. Bendito sea el Señor, mis amados. Bendito sea el Dios Todopoderoso, amén. Vamos a mirar en Lucas capítulo 10. Vamos a Lucas capítulo 10. Qué bueno es recorrer también la palabra de Dios. Cuando nos toca recorrerla, hay que recorrerla porque es muy importante, amados. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Aleluya. Amén. Lucas capítulo 10. Digo, ponga esto. Versículo 19. Amén. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Jesús les enseña a los discípulos, y Jesús les dice que es importante tener autoridad. Amén. Es importante la autoridad, y mucho más la autoridad que viene delegada de Dios. Mira sobre qué dio autoridad al Señor. Y mira que los discípulos estaban, ¿cómo estaban los apóstoles? ¿Cómo están ellos? Están amedrentados ahora en el lugar donde estaban, porque el lugar era desierto. ¿Cómo va a estar amedrentado un hombre cuando ha recibido esta bendición del Señor? Otro ejemplo de que Jesús les da autoridad. Ese es otro ejemplo. Vamos a ir al punto 3. Y vamos de nuevo a Mateo, capítulo 14, versículo 16. Mateo 14, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse. Dale vosotros ¿de qué? De comer. La compasión nos va a llevar a nosotros a tomar actitudes, acciones en fe que se van a realizar. Amén. Amén. El error más grande que podamos cometer es tratar
de darle órdenes a nuestro Creador. Jesús le está diciendo, dale vosotros de comer. Jesús no le está diciendo, ustedes me dan permiso. Jesús puede hacer un milagro ahora mismo en cada uno de nosotros. Amén. Si a Él le place, no necesitamos pedirle permiso, sino que Él es el Dios de toda misericordia. Amén. Y de toda bondad. Y Él toma la misericordia y la lleva al punto donde Él quiera. Lo estamos viendo en sanidad. Sanó a 2 ciegos. En resurrección resucitó al hijo de la viuda de Naín. En dar poder y autoridad, Él tuvo compasión y le dio autoridad. Él ha tenido compasión de nosotros y nos ha dado autoridad, porque sabe que la Biblia dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí o no? Por eso Él nos ha empoderado, porque Él tiene misericordia, tiene compasión de nosotros. Pero Él quiere que nosotros seamos también compasivos. Para Jesús la misericordia es por encima de cualquier cosa. De hecho, Él dice que nuevas son cada mañana. Cada mañana. La compasión, la misericordia es por encima. Mire lo que dice. Vamos a buscar el libro de Lamentaciones, que tal vez muy poco lo leemos. Vamos a buscar las Lamentaciones. Lamentaciones. Amén. Vamos a capítulo 3, versículos 22 y 23. Amén. ¿Lo tiene ahí, Pastor Johan? Amén. Léalo, por favor. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén, gloria al Señor. Oiga lo que dice el libro de Lamentaciones. Por la misericordia. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Para ti y para mí. Qué grande es el Señor. Nuevas son, escuche bien, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esa es la compasión de Dios. Amén. El problema es que muchas veces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mirar con sus ojos. Hay una canción muy linda que dice: ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. No quiero ser más insensible, ¿cierto? Tanta necesidad por Jesucristo, dice la canción. Amén. Y es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos: la compasión. Y este tiempo sí que se necesita compasión. Amén. Porque hay un grupo que andan como ovejas perdidas sin pastor. ¿Si quién las pastoree? Hay personas que están luchando y dicen: ¿a dónde voy? ¿Qué religión me sirve? Yo quiero decirte esta noche: no es la religión, es un camino con Jesucristo. Amén. Es seguir al Dios de compasión, es seguir al Dios de misericordia, es seguir al Dios poderoso y eterno, es seguirlo a Él, es conocerlo a Él. Entonces, para Jesús la misericordia es por encima de cualquier cosa. De hecho, Él dice que nuevas son ¿qué? Cada mañana, cada mañana. Bendito sea el Señor. Vamos al punto 4 y vamos a leer en el versículo 17
Mateo 14, donde hemos estado leyendo. Vamos de nuevo a Mateo 14, versículo 17 y versículo 18, para este cuarto punto. Bendito sea Dios. Dice este punto: nunca trates de ser un obstáculo para los milagros de Jesús. Escuche bien, nunca tratemos de ser un obstáculo para los milagros de Jesús. Versículo 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Cuando ellos están hablando, ellos están colocando un obstáculo a Jesús. Dijo: no hay sino esto. ¿Cómo le vamos a dar a la multitud con esto de comer? Muchas veces nosotros le decimos al Señor: ¿cómo es que tú vas a hacer un milagro en mí si los médicos dijeron que ya no pueden, que ya esta enfermedad me consume, que no hay sanidad para esta enfermedad? Y le colocamos obstáculos a Jesús. ¿Cuántas veces para algo que estamos esperando, una promesa de Jesús? Y le decimos: ¿por qué se ha demorado esa promesa? ¿Cuántos años tengo que esperar por esa promesa? ¿Será que llega o no llega? Le colocamos obstáculo. Y en el verso 17 Dios dice: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cómo es que tú vas a hacer algo, Jesús, con más de 5,000 personas? Con 5 panes y 2 peces. No alcanza ni para que comamos nosotros. Eso es lo que muchas veces pensamos. Y no señala sino a los hombres nomás. Claro. Nosotros no los contó. No ha contado las mujeres y los niños. Pero como la óptica de Jesús, diga conmigo, la óptica de Jesús no es la del hombre. No es la del hombre. Amén. Qué bendición, ¿cierto? Nunca trates de ser un obstáculo para los milagros de Jesús. Y este tiempo necesitamos fe y creer y tener compasión. Jesús confrontó a sus discípulos porque parecía que estuvieran faltos de entendimiento. Y esto pasa muchas veces con nosotros. Jesús, ¿qué? Confrontó a sus discípulos porque parecía que estaban faltos de entendimiento. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos lo habían visto hacer milagros. Ellos lo habían visto hacer cosas, maravillas. Increíble que hasta el día de hoy muchos que saben que Jesús sana, que saben que Jesús bendice, le falta fe. Falta fe para entender y comprender. Marcos capítulo 7. Vamos a Marcos capítulo 7, por favor. Versículo 14 y 18. Marcos capítulo 7. Bendito, alabado sea el Señor. Marcos capítulo 7, versículo 14. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oíme todos y entendé. Escuchen bien lo que Jesús dice: oíme todos y entendé. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar?
¿Sabe qué le está diciendo? Esas palabras que están saliendo de ustedes, eso les contamina para poder que haya un milagro. Palabras como, por ejemplo, de pronto, si el Señor, oiga pues esta palabra, que hay que corregirla. Y si alguien me escucha en este momento y esa palabra la ha tenido, hay que corregirla en el nombre de Jesús. Amén. Si el Señor hiciera esto, si el Señor lo hiciera, o sea, ya le estoy colocando obstáculo al Señor. ¿Sí me hago entender? Ay, si el Señor hiciera esto en mí, o vamos a ver si yo seré digno o digna de que Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, recibimos milagros. Amén. Amén. Pero Jesús, ¿qué le está diciendo? También ustedes que han estado conmigo, que han caminado conmigo, están faltos de entendimiento. No es lo que entra al hombre lo que le contamina, sino lo que sale del hombre. Porque las palabras que salen del hombre son obstáculos para que hayan milagros. Yo tengo que estar seguro que voy a ir al cielo, que me voy a salvar, que voy a estar con Cristo. Amén. Amén, amén. Ay, quién sabe si yo seré uno de los escogidos o una de las escogidas. Cuidado con las palabras. Usted tiene que estar 100% seguro, con la fe, creyendo en que Jesús es nuestro Salvador. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús dice, y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entendedme. Entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Escuche bien. Lo que entra al hombre, los alimentos. Por eso los oramos para que sean santiguados, para que sean bendecidos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús me voy a tomar esto que tengo, ¿sí o no? Voy a comer esta. Él dice que si la comemos creyendo, amén, y bendiciendo los alimentos, no nos va a hacer daño. Amén. Pero sí lo que sale. Hermana Marta, quién sabe si de pronto el Señor la escuchará. Sí, mi hermana. Este testimonio de esta semana, el lunes que empecé a trabajar, pero indispuesta, y yo no tenía un aliento. Y yo, Señor, yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser capaz de trabajar, Padre, estaba muy indispuesta. Y yo me había llevado un batidito ahí como una vitamina, pues, Sí. Pero a mí me provocaba nada. Era como una zona de buscar, como ese virus que está dando ahora. Claro. Y yo cogí ese vasito y dije: Señor, yo no voy a tomar esto en el nombre de Jesús, que eso me caiga bien. Amén, amén. Y si te viera que al momentito yo estaba, Gloria al Señor. me habían dicho que tiene que ser inyectar. Y yo no voy a hacer inyectar, yo sé que Dios me va a hacer. Amén, Y amén. me lo tomé con fe, le puse la fe. Pues ya, no me avanzó. Amén. A nada. Eso es lo que está diciendo Jesús. Amén, amén. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Pero ¿cómo sale? ¿Sí me hago entender? Y los discípulos le preguntaron a él, y Jesús les dice: ¿y ustedes todavía siguen sin entendimiento también ustedes? Tremendo, ¿no? Y bueno, es parte del crecimiento, del aprendizaje que llevamos en el Señor. Amén. Amén. Aquí podemos darnos cuenta que ellos no estaban todavía realizados, los discípulos, ¿cierto? Los apóstoles.
Pero para eso ellos andaban con el maestro. Y todas estas cosas que hoy están en la palabra de Dios, como por ejemplo la compasión de Jesús. Ese es nuestro tema, aprender de la compasión de Jesús. Amén. Es que la compasión de Jesús es muy linda, es maravillosa. Muchas veces hemos estado en el último momento, en una dificultad, esperando un milagro, y Él llega justo a tiempo por su compasión. Porque muchos creen que Él duerme. Él no duerme, Él siempre está ahí velando. Amén. Vamos al quinto punto. En el versículo 19 de Mateo capítulo 14, vamos, Mateo capítulo 14, versículo 19. Mateo capítulo 14, verso 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo quiero resaltar algo aquí muy importante, algo muy especial. Para mí es muy especial. Y es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo la autoridad que Él tiene, mire que en todo momento Jesús enseñaba. Teniendo la autoridad que Él tiene, ¿qué hizo Jesús? Dice que levantando los ojos al cielo. Amén. Levantó los ojos al cielo. Y seguro que Él estaba enseñando que debemos de tener una dependencia. Amén. Y es esa dependencia, esa compasión del Dios eterno. Levantando los ojos al cielo. Dice que cuando Él, entonces tomando a la gente, los mandó a recostar a la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos ¿a dónde? Al cielo. Bendijo. Bendijo. Mire pues, levantó los ojos al cielo y ¿qué? Y bendijo. Esa es la compasión de Dios. Maravillosa. Entonces, la compasión de Jesús nos da y nos menciona también esa evidencia con hechos reales. No solamente la menciona, sino que la compasión de Jesús es evidente ¿con qué? Con hechos reales. Él quiere que la compasión que usted y yo tenemos por alguien sea que lo demostremos realmente. Amén. Es como cuando damos algo, que lo damos de corazón, no por interés, sino de corazón. Amén. Y eso lo ve Él. Cuando tú y yo bendecimos la obra de Dios y lo hacemos de corazón, Él ve que tú y yo lo estamos haciendo con compasión. Amén. Por eso es lo que estamos haciendo con los hermanos, con la iglesia, la bendición de cada mes, ¿sí o no? Eso debe ser con una compasión, y Él lo ve. ¿En dónde lo podemos ver? ¿En dónde podemos ver la compasión de la iglesia? Seguro hay hermanos que solamente pueden dar la cuota, pero hay otros que dan poco más. Los que pueden, gloria a Dios, ¿cierto? Los que no pueden sino dar los 7,000 pesos, lo están haciendo con una compasión por el hermano, y seguro que eso cuenta delante del Señor. Amén. Entonces la compasión de Jesús es mencionada, no es solamente mencionada, sino que también es evidenciada con hechos reales.
La misma palabra lo registra. Vamos a mirar en Santiago, ya estas últimas citas. Santiago capítulo 5, versículo 9. Vamos a Santiago, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 9 al 11. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 9 al 11 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Gloria a Dios. Mire, Santiago está hablando y está diciendo: ustedes quieren ver mucho más la compasión de Dios, la compasión con misericordia. Imagínense esas dos juntas. Ay, 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 qué hermosura, ¿no? El Señor mostró misericordia y compasión ¿con quién? Con el siervo Job, después de todo lo que le aconteció. Está diciendo Santiago: miren, no es una mentira. Y por último, Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Mire cómo dice la palabra del Señor. Misericordioso. Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es ¿quién? Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Lento. Lento para la ira. Lento para la ira. ¿Y grande en qué? Misericordia. En misericordia. Amén. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Es un Dios maravilloso. Amén. Esa es la compasión de Él. Eso es lo que Él quiere que aprendamos. La compasión del Señor. Podríamos hablar mucho más de la compasión de Jesús. Quiero concluir con esto esta noche, con este tema. Quiero concluir con esto que les voy a leer. No debemos de vivir alarmados por cualquiera que sea la situación que se nos esté presentando. Más bien, esperar en la misericordia del Señor, que nunca falta ni nos falla y que es compasivo por siempre. Amén. Gloria a mi Señor. Gloria a Dios por su palabra, por su misericordia. Así es que esta noche nos quería hablar de la compasión. ¿Qué hace la compasión? Sana, alimenta, restaura, resucita. Amén. Jesús tuvo compasión aún de Lázaro después de 4 días de muerto, y tuvo compasión de María y Marta, sus hermanas, que lloraban. Y Jesús tuvo compasión y se paró frente a la tumba y les dijo a ellas: mira lo que es mi compasión. Cuando ellas ya lo creían perdido todo. Cuando lo creemos perdido todo, es cuando Jesús se manifiesta con su compasión. Amén. Coloquémonos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Si hubieras estado aquí, Padre, gracias por esta noche, Rey de la Gloria. Bendice cada oyente de esta palabra, Señor.
Minístrales con tu poder. Gracias, Jesús, porque tú eres compasivo y misericordioso. Gracias porque nos amas, sin importar la situación, sin importar el momento que estemos viviendo. Tú eres extraordinario. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día más, a cuidar más de esa misericordia, de esa compasión, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y se renuevan cada mañana, Señor. Gracias, Jesús, porque viste una multitud y tuviste compasión de ellos y les mostraste, no solamente con palabras, sino con hechos reales. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Ayúdanos a aprender cada día de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendigo esta iglesia, Nueva Vida en Cristo, y bendigo a todo aquel que escucha esta palabra a través de los audios, a través de las transmisiones, y que el poder y la unción de tu Espíritu les toque donde estén, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso.